Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos, estamos muy contentos de estar este Shabbat. Estamos muy contentos de continuar estudiando las palabras de nuestro Creador. Y bueno, en el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, estamos estudiando de igual forma las palabras que hay de exhortación para el pueblo de Israel. Porque como hemos estado platicando, Elohim fue quien habló a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel disperso para que regresara en obediencia. Así que vamos a iniciar el día de hoy con el capítulo número 21. Así que acompáñame al libro de Jeremías. Miren, el profeta Jeremías es muy interesante el poderlo estudiar en su contexto histórico. ¿A qué me refiero con el contexto histórico? El ir viendo cada uno de los personajes, qué función, qué rol tuvieron en ese entonces, porque de otra forma, pues lo veríamos como muy apartado de la parte histórica. Así que vamos a ir estudiando, por favor, el capítulo número 21, versículo número 1. Dice, palabra de Yahweh que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Esto es importante, el saber diferenciar entre los personajes, porque aquí estamos nuevamente leyendo de Pasur. ¿Será el mismo Pasur del capítulo número 20? Un Pasur malo, que a final de cuentas puso un artefacto al profeta Jeremías de tortura. Bueno, quiero comentarte que el Pasur que leímos en el capítulo 20 era sacerdote hijo de Imer, el cual no pudo demostrar la casa de sus padres ni su linaje, y si eran de Israel o no. El día de hoy estamos con un Pasur distinto. Coincide el nombre, pero no se trata del mismo Pasur. Ahora, algo interesante saber que también es que nos está indicando este capítulo número 21 que en ese momento estaba reinando el rey Sedequías. Sedequías reinó del año 597 al 586 antes de Yahshua. Por cierto, un rey que no hizo lo correcto delante de Elohim. Pero es muy interesante el saber que justo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue quien puso a Sedequías por rey en Jerusalén. Así que ya te imaginarás el tipo de rey que fue Sedequías si fue puesto por el rey Nabucodonosor, que estaba totalmente en contra de las palabras de Elohim. Acompáñame por favor a Segunda de Reyes, capítulo 24, del versículo número 10 al versículo número 18, para entender justo lo que te estoy comentando. El rey Nabucodonosor fue quien nombra rey a Sedequías sobre el territorio de Jerusalén. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 10 al versículo número 18. Dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Yahweh, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Yahweh, como Yahweh lo había dicho. Versículo 14. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Ojo, versículo 15. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Versículo 17. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Ahí está el nombramiento que dio el rey de Babilonia, que estamos hablando del rey Nabucodonosor, a Sedequías. Versículo número 18. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías,
de Libna. Aquí vemos nuevamente un homónimo, Jeremías. Ojo, es Jeremías de Libna, como lo estamos leyendo. No se trata del profeta Jeremías, hijo de Hilcías, como lo vimos anteriormente en el capítulo número 1 del libro de Jeremías. De hecho, fíjate algo interesante, es saber que el capítulo número 10 del libro de Josué nos describe cómo es que el mismo Josué, hijo de Nun, ayudante de Moshe, derrotaron a los amorreos, en donde se incluye el territorio de Libna. Así que ya te imaginarás qué tipo de Jeremías era este. Jeremías de Libna. Acompáñame por favor a Josué, capítulo número 10, versículo 29 y versículo número 30. Josué, capítulo 10, versículo 29 y versículo número 30 dice: Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Versículo 30. Y Yahweh lo entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a fila de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Así que ya nos damos cuenta de dónde provenía este otro Jeremías, de Libna, que en cierta forma nos hace mención acerca del territorio donde habitaban los amorreos. Bueno, continuamos. Vamos a regresarnos por favor nuevamente a Segunda de Reyes, capítulo número 24, que nos estaba describiendo cómo es que Nabucodonosor puso a Sedequías por rey en Jerusalén. Así que acompáñame, Segunda de Reyes, capítulo 24, vamos al 19 y versículo número 20. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 19 y versículo número 20. E hizo lo malo, estamos hablando de Sedequías, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Yahweh contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Bueno, ya tenemos un contexto histórico entonces acerca del rey Sedequías, rey de Jerusalén, que fue puesto por el rey Nabucodonosor, que posteriormente este rey Sedequías trata de rebelarse contra Nabucodonosor. Así que continuamos con el capítulo número 21, versículo 2 del profeta Jeremías. Vamos a regresar por favor nuevamente al libro de Jeremías, capítulo 21, versículo número 2. Y vamos a leer por ahí varios versículos. Dice: Consulta ahora acerca de nosotros a Yahweh, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Yahweh hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías. Ojo con las palabras a Sedequías. Así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel: He aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleéis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Versículo 5. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Fíjate las palabras: pelearé contra vosotros. Versículo número 6. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los moradores y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Yahweh, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Yahweh: He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Fíjate qué interesante. Encontramos cómo entonces tanto el rey Sedequías y estos dos personajes dicen: bueno, pues vamos a pedirle al profeta Jeremías que abogue por nosotros. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que a final de cuentas Él puede perdonar. A ver, es importante el saber que las palabras de Elohim se cumplen. Y algo Él habló en el monte Sinaí. Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, 5 y 6. Dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate bien, el rey Sedequías, como habíamos leído, hizo lo incorrecto ante los ojos de Elohim. Y ahora está buscando la forma de que todo pase desapercibido. Vamos por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículo número 11 al versículo número 16. Y veamos cómo fue que actuó el rey Sedequías. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo número 11 al versículo número 16. Dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Ojo, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh su Elohim. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Yahweh. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Elohim, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Yahweh, el Elohim de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Yahweh, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Yahweh, el Elohim de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mira, el rey Sedequías sabía que había actuado mal, y pensó que su actuar simplemente no traería algún tipo de consecuencia para él o para los habitantes de la ciudad. Fue como pensar, fíjate bien, fue como pensar, es que Dios es amor. Dios ama a su pueblo. No importa lo que yo haga o lo que yo deje de hacer, al fin no pasará nada, pues Dios es amor. A ver, ¿no es así la forma en la que piensan hoy día los seguidores de las religiones? ¿Te das cuenta? Hoy, tanta idolatría, tanto fanatismo, tanta infracción a las palabras de Elohim, y cuando las personas se ven acorraladas por consecuencia de sus actos, piden a Elohim sin un corazón con un verdadero arrepentimiento, y entonces dicen, es que Dios me va a contestar, porque Dios es amor. A ver, es importante el saber que Elohim verdaderamente es un Elohim de amor, pero verdaderamente es un Elohim justo. Salmos capítulo 7, versículo número 11. Salmos capítulo 7, versículo número 11 dice: Elohim es juez justo, y Elohim está airado contra el impío todos los días. ¿Qué tal? Así que esas enseñanzas que te dicen, es que Dios es amor, no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, a final de cuentas Él te ama. Claramente estamos leyendo, Elohim está airado contra el impío. ¿Quién es un impío? Es un infractor de la Torah, es un infractor de la ley. Y dice aquí que Él está airado contra él todos los días, mientras Él está infringiendo ley. Vamos a regresar con las palabras que Elohim está hablando a través del profeta Jeremías al rey Sedequías. Y regresamos nuevamente a Jeremías capítulo 21, versículo 9 y versículo número 10. Jeremías capítulo 21, versículo 9 y versículo número 10 dice: El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tenían sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Qué palabras tan fuertes. El pueblo de Israel está ante una disyuntiva debido a su actuar. Debido, ahora sí que, a lo que hicieron antes. Aquí están experimentando las consecuencias. Fue tan grave la desobediencia que tenían dos alternativas. O se quedan en Jerusalén y se mueren a manos del rey Nabucodonosor, o bien se van a los caldeos, en donde van a vivir, pero como un despojo. Imagínate. Versículo número 10. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Yahweh, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego.
Qué palabras tan fuertes. Estamos viendo cómo la desobediencia del pueblo de Israel atrajo consecuencias. Hoy es tan común, repito, que las personas queramos desentendernos, queramos que no apliquen las consecuencias de nuestro actuar. Aquí está experimentando el pueblo de Israel consecuencias de su actuar. De repente están queriendo orar a Elohim diciendo, bueno, es que Él es amor, Él ama a su pueblo, Él tiene misericordia. A ver, ¿todo lo que hiciste previamente? ¿Recuerdas que todo lo que fue eso mismo será? A ver, ¿se tratará todo esto que estamos leyendo de una advertencia para los últimos tiempos? ¿Lo habías pensado de esta forma? Fíjate muy bien. La advertencia fue muy clara para el pueblo de Israel disperso. Regresa a las palabras de Elohim. Para quien no quisiera volver a las palabras, entonces sobre tal persona habría juicio. Y aquí estamos viendo que hubo un juicio. Y para la casa de Judá igualmente había una advertencia de juicio. Continuamos Jeremías capítulo 21. Jeremías capítulo 21, versículo 11 al versículo número 14. Vamos a leer. Dice, y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Yahweh. Casa de David, así dijo Yahweh, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. He aquí, yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Yahweh, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Yahweh, y haré encender fuego en sus bosques y consumirá todo lo que está alrededor de él. En fin, aquí estamos viendo algo muy interesante. Hay palabras para la casa de Judá y para la casa de Israel. En este entonces vemos cómo ya había una división del pueblo de Israel en dos casas. Repito, casa de Judá y casa de Israel. Pero la advertencia para la casa de Israel particularmente fue fuerte, fue muy fuerte. ¿Qué crees que sucedió con esa casa de Israel? Muy pocos, seguramente fueron los que se quedaron ahí, que murieran a manos a espada del rey Nabucodonosor. Y seguramente la gran mayoría salió del territorio de Jerusalén. E interesante el saber que históricamente ese pueblo que sale del territorio de Jerusalén, que es la casa de Israel, comienza a dispersarse por las naciones. Y como lo leímos ahí, comenzó a tratarse a ese pueblo de Israel como despojo. Interesante el saber cómo la casa de Israel, a final de cuentas, perdió su verdadera esencia, perdió su verdadera identidad. Es interesante comenzar a encontrar esta relación en la parte o en el contexto histórico. Hoy, gran parte del pueblo de Israel, las naciones, se preguntan, a ver, pero es que ¿en qué momento el Shabbat fue mandado para nosotros? Mira, fue tal la asimilación que tuvo, o tal fue la contaminación que tuvo la casa de Israel con el mundo y con las naciones, que perdió su identidad. Fue tratado como despojo. ¿Te das cuenta? ¿Continuamos? ¿Recuerdas que todo lo que fue, eso mismo será? Fíjate cómo de este mismo juicio nos habla también el profeta Malaquías. Acompáñame por favor a Malaquías capítulo número 3, versículo 1 al versículo número 5. Malaquías capítulo 3, versículo 1 al versículo número 5 dice, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos. Y mira, un juicio que continuará presente en la segunda venida de Yahshua, nuestro Mesías.
Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo número 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo número 5 dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Salmos capítulo número 110, versículo número 6. Salmos capítulo 110, versículo número 6 dice: Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Juan capítulo 9, versículo número 39. Juan capítulo 9, versículo 39 dice: Dijo Yahshua: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Te das cuenta cómo está presente el juicio de Elohim? Sí, Yahweh nuestro Elohim es un Elohim de amor, pero es justo. Por lo tanto, es importante que como pueblo de Israel, que estamos retornando nuevamente a nuestra verdadera esencia como pueblo israelita, seamos como las vírgenes prudentes, que tuvieron su lámpara encendida esperando la venida del esposo. Mateo capítulo 25, versículo 1 al versículo 13 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amado pueblo de Israel, dejemos de resistirnos y simplemente regresemos a las palabras de Yahweh, el Elohim del pueblo de Israel. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.